idea de belleza ha ido cambiando con el paso del tiempo, siendo diferente según la época o país. Sin embargo, algunos estereotipos de belleza se mantienen a través del tiempo, como la estatura y el peso ideal. Cuando se habla de un estereotipo, se está hablando de un patrón que llega a falsear de alguna manera la realidad. Los estereotipos es la percepción exagerada, sin pocos detalles, simplificada, que tenemos o que se crea de una persona o de un grupo de personas que comparten ciertas similitudes, características, habilidades, cualidades, que se le asigna a cierto grupo social. Desde la antropología, las imágenes que se generan acerca de determinados aspectos relacionados con la sociedad no necesariamente se ajustan a una realidad. Eso es lo que vamos a entender por estereotipos. Son imágenes, esquemas, ideas, pensamientos que muchas veces no se ajustan a una realidad determinada y que por lo tanto terminan siendo una distorsión que ofrece una construcción, digamos, falsa de determinados fenómenos. Bueno, hace aproximadamente como 6 años me hice la primera operación, los glúteos. Comencé por los glúteos, todo bien, y gracias a Dios en todo no he tenido problemas, o sea, saliendo de la cirugía ni nada, o sea, nada. Será por eso que ya me he operado varias veces. Entonces podemos decir que los estereotipos vienen centrados o se centran en los esquemas que nosotros tenemos y que crecemos y que cuando somos adultos los aplicamos en nuestra vida diaria. Por lo general, los estereotipos son propuestos por la publicidad, programas de televisión, redes sociales y canales de moda. Causan en muchos casos un impacto negativo en las personas que constantemente reciben este mensaje. Se dice que los medios de comunicación es así, influyen de manera importante dentro de los esquemas, dentro de los estereotipos que tenemos socialmente, porque desde hace muchísimo tiempo la televisión viene formando parte importante de nuestra vida, a nivel familiar, a nivel social. Crecemos viendo televisión y podemos ver que en la televisión se implementan diferentes tipos de sociedad y de personas. Entonces, como crecemos viendo la televisión y es lo que nos imponen desde que estamos muy pequeños, es normal o es lógico que veamos que los niños, que son los que donde empieza el crecimiento, donde empieza la formación de esquemas y formación de estereotipos, quieran aspirar a ser alguien como las personas o personajes, incluso ficticios, que aparecen dentro de la televisión. La televisión siempre, porque uno ve a esas mujeres y también ve a esos hombres así tan. Entonces uno dice, uno también, si tengo las maneras lo hago, pero no es que me dejé llevar por alguien de la televisión, no. Los medios actualmente son importantes porque digamos que transmiten una serie de ideas y que generalmente van a obedecer a la cultura en la cual uno vive, se desarrolla, y por lo tanto es una forma de aprender determinadas cosas. Digamos que esa es la parte más positiva de los medios de comunicación. Socializan ideas, transmiten, nos hacen enterarnos de cosas en su versión más positiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los medios cuando transmiten determinadas construcciones que no se ajustan a la realidad? Deforman o transmiten imágenes deformadas hacia los jóvenes. A la final, el estereotipo que está buscando una persona es verse o asimilar ciertos paradigmas que se pueden ver principalmente en las redes sociales, en los medios de comunicación, televisión, por lo menos también lo que son los artistas, los cantantes, y quieren adoptar ese aspecto físico.
aparte que me quería ver mejor, más voluptuosa, porque estaba muy delgada, me veía muy flaca. Y yo decía, me hace falta esto, cuando me veía al espejo me hace falta aquello. Y yo dije, no, me voy a operar. Muchas veces esos medios le transmiten ideas que no son, son distorsionadas, vamos a decir. Vamos a dar un ejemplo con la parte estética. Hay una parte que está ligada a lo estético y son patrones de belleza que se transmiten a través de los medios. Entonces los jóvenes emulan fácilmente ese modelo de cuerpo, ese modelo que se les transmite a partir de los medios de comunicación. Entonces allí surge la verdadera dificultad cuando el joven no encuentra que su cuerpo se parece a ese modelo ideal que se ofrece a partir de los medios de comunicación. Vivimos en un tiempo en el que los medios han alcanzado un poder sin igual en cuanto a su capacidad de influir en el receptor globalmente. La televisión es un medio de comunicación masiva, dominante, que ejerce una considerable influencia en el pensar y comportamiento de las personas. Los jóvenes imitan lo que ven. Los medios de comunicación, incluyendo en medios de comunicación no solo la definición, digamos, tradicional de prensa escrita, radio, televisión, cine, etcétera, sino también agregando las redes sociales, agregando todo lo que tiene que ver con la internet y el uso de los fenómenos virtuales para también comunicar, evidentemente están globalizados. Están tan globalizados que una situación que ocurra en este momento en Maracaibo inmediatamente puede ser notificada a alguien que vive en China. Y tan lejos como por ejemplo China, que es el otro lado del mundo. Sin duda está globalizado. Y por supuesto también lo que se transmita sobre la base de crear patrones de comportamiento, en algunos casos crear también estereotipos, está también globalizado y puede llegar a cualquier lugar del mundo con la rapidez con la que termine de escribir un mensaje a alguien o termine de enviarlo por cualquiera de las vías que existen, tradicionales o no. Evidentemente está globalizado y por lo tanto también los patrones que se están impulsando desde diferentes centros de poder están globalizados. Los medios de comunicación invaden con contenidos relacionados con la intolerancia, la discriminación, el racismo, un determinado culto al cuerpo que emula determinados patrones de belleza que generalmente obedecen a un proceso de occidentalización. El estereotipo puede convertirse en un problema social en la medida en que al falsear la realidad, evidentemente puede llevar a que se pierda la identidad de quienes están siendo objeto de esos estereotipos o quienes están siguiendo esos estereotipos. Un estereotipo de belleza, por ejemplo, hoy día, que encontramos en los medios de comunicación occidentales es evidentemente una belleza que no coincide con la nuestra. Es decir, estamos hablando de, cuando digo de la nuestra me refiero al caso específico de Venezuela, Latinoamérica, ¿no? Estamos hablando de un patrón de belleza en el que lo que resalta son rasgos caucásicos, pelo liso, pelo incluso de colores claros. Estamos hablando de patrones que involucran senos grandes en el caso de las mujeres, que involucran la nariz respingada, incluso nariz con mucho parecido a lo que es una influencia que viene de Europa y que ha sido también influencia en los Estados Unidos. Y sobre esa base, por ejemplo, también genera un patrón, un estereotipo que evidentemente eso no es en muchos casos lo que uno esperaría. Sin embargo, hay quienes se defienden diciendo que de esa manera logran ser más atractivos o más atractivas, que de esa forma logran ser más jóvenes o mostrarse más jóvenes, porque evidentemente la apariencia allí está jugando un papel muy importante. En líneas generales, si yo como ser humano le doy mayor peso, le doy mayor prioridad a la apariencia, lo más probable es que sea fácilmente presa de esos estereotipos. Si por el contrario para mí no es un papel fundamental, no juega un papel fundamental en mi vida, lo que es la apariencia, yo le daría prioridad seguramente a otras cosas y por lo tanto no sería presa fácil de un estereotipo. O sea,
conmigo misma me quería sentir bien, me quería ver bella. Sí, fue algo de mí y como todo el mundo ahorita cuando tiene las maneras lo hacen, ajá. Los medios se han convertido en modelos formativos que exponen cultura, valores, estereotipos y falsas ideologías de perfección. Los niños y adolescentes pueden adquirir en consecuencia un aprendizaje que no es el más adecuado en aspectos como relaciones personales, sexualidad, modas, alimentación y comportamiento social. La adolescencia es una etapa la más importante de transición en el ser humano, ¿no? Hasta ahorita, en la actualidad, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, impone que los adolescentes es la etapa comprendida entre los 10 y los 19 años de edad. Es una etapa donde es confusa porque todavía no sabemos si somos niños o somos adultos, no somos ninguno de los dos. Estamos entre esos dos, entre esa transición. Es una etapa de descubrimiento, es una etapa donde empezamos a descubrir nuestra identidad a nivel psicológico, emocional. Es muy importante porque empezamos a descubrir nuestra identidad psicológica, nuestra identidad sexual. Y es normal que durante esa etapa, como estamos buscando a dónde pertenecemos, nos ubiquemos en ciertos grupos sociales que responden a esos estereotipos, a los diferentes estereotipos sociales que existen, ¿no? Entonces vemos que los niños o los adolescentes a partir de los 12 años, 13 años, 16, 17, incluso antes de llegar a la universidad, vemos que buscan incluirse en estos grupos donde pretenden ser aceptados como individual, como persona. Por eso es que es tan importante esa etapa y por eso es que afecta los estereotipos de la televisión, de los medios de comunicación. En la infancia siempre sobresalí todo, o sea, también está en la actitud. Eso también es más que todo la actitud que uno lleve. Nosotros vamos a entender por cultura todo lo que son los estilos de vida de los seres humanos, las prácticas, los comportamientos, y que por lo tanto todas las sociedades van a crear cultura. No hay culturas superiores, no hay culturas inferiores, y en este caso, en las distintas sociedades, los seres humanos, especialmente los niños, aprenden lo que son los esquemas, las ideas, desde muy pequeños por los procesos de socialización. Eso lo llamamos en antropología enculturación, donde el niño aprende la cultura en la que está viviendo para aprender ideas, valores, normas, comportamientos. Y es así como entonces el ser humano aprende a vivir en una sociedad determinada de acuerdo a esos valores, normas, comportamientos, esquemas que de alguna manera le permiten una adaptación. Podemos ver que las niñas que no cumplan con estos estereotipos puestos por la sociedad van a sentirse con una baja autoestima y en esa búsqueda de sentirse identificadas con un grupo social, con su grupo social de su entorno, va entonces a buscar a ser igual a este estereotipo y de allí salen los trastornos alimenticios, salen problemas de autoestima, depresión en la adolescencia y todo este tipo de trastornos psicológicos que derivan de este problema social. No, nunca me he sentido deprimida, o sea, al contrario, siempre quiero operarme es para verme mejor, pero no es porque me digan que estoy fea, todo lo contrario. Entonces decidí seguirme operando. Un joven es una persona que por querer ser diferente a los demás, se viste como los demás. Entonces estamos hablando de que precisamente allí está el centro de lo que es un estereotipo. En la medida en que yo puedo adaptarme a los demás, porque los demás se visten de una manera, actúan de una manera, hablan de una manera, y yo repito eso, yo tengo aceptación de ese grupo. Y si eso se convierte en algo que va en contra de mi identidad, entonces eso es un estereotipo. Hoy en día se le da excesiva importancia a la belleza física. La imagen se ha vuelto un elemento crucial dentro de las relaciones sociales, lo que ha llevado a una obsesión con la propia apariencia. Muchas veces se compara el éxito con la belleza física en lugar del intelecto y verdaderos valores. Lo cierto es que todos somos diferentes. Este mensaje tiene tal poder de atracción que puede llevar a muchas adolescentes a un cuadro de anorexia y muchas otras enfermedades.
no porque no entremos en estos estereotipos, somos malos o estamos mal o tenemos algún defecto. Todos tenemos características positivas y no necesariamente debemos entrar dentro de ese estereotipo. Los estereotipos son negativos en la medida en que de alguna forma generan en la sociedad unos patrones que no son los más adecuados. Los patrones de comportamiento dominantes, los patrones de comportamiento en general, son necesarios en la sociedad, porque de alguna forma permiten que los individuos se adapten a su realidad, se adapten a sus medios, se adapten a sus grupos sociales, y eso es necesario. El ser humano necesita ser adaptado y ser aceptado por los grupos sociales. Pero si ese patrón va en contra de lo que son las identidades propias de cada quien y va en contra, inclusive, hasta de su economía, porque lo lleva a gastar mucho dinero en cambiar su apariencia para no necesariamente verse mejor, sino verse igual a otros, eso evidentemente no es una buena posibilidad para cualquier grupo social. Todos tenemos una codificación genética, ¿ok? Que es lo que primero tendríamos que empezar a conocernos. Y de acuerdo a eso, podríamos moldearla llevando un estilo de vida saludable, sí, pero ¿puede afectarnos de qué manera? Puedes entonces ocasionar grandes problemas si nos vamos a de repente intervenciones quirúrgicas, por querer tener los labios de alguna manera, por querer tener los glúteos de una forma, o de repente disminuir ciertas zonas, ciertas regiones de nuestro cuerpo. Entonces, bien, hay que conocer muy bien nuestra contextura para ver qué se nos puede permitir hacer. Hay cosas que podemos modificar, pero siempre cuidando nuestra genética. Por más que queramos parecernos a ciertos estereotipos o a ciertas personas, a ciertas artistas, hay que tener cuidado con esto. Cuando uno ve en los medios, ciertamente los procesos de cosificación, cuerpo-cosa, cuerpo-objeto, ¿verdad? Termina entonces ofreciéndose que la gente vale en tanto, tiene unas determinadas medidas de cuerpo, tiene un determinado color, tiene una determinada forma en los ojos, un determinado tipo de cabello. Entonces no terminamos identificándonos, por ejemplo, con los rizos. Este mensaje tiene tal poder de atracción que puede llevar a muchas adolescentes a un cuadro de anorexia y muchas otras enfermedades. Podemos tener grandes problemas a nivel también metabólico, porque entonces estamos en una sociedad que mira mucho o ve todo lo que dicen, lo que se publica, y ¿qué sucede? Que empiezan a hacer, por ejemplo, dietas que son muy estrictas, dietas que no serían lo más idóneo para esa persona, trayéndole como consecuencias problemas a nivel de tiroides, problemas a nivel de ciertos niveles, por ejemplo, glicemia, por ejemplo, perfil lipídico, además de eso, una desencadenada factores que a la final, si están buscando, por ejemplo, en una pérdida de peso, va a ser todo lo contrario, una ganancia de peso, porque se utilizaron métodos erróneos, métodos que no eran los más adecuados para buscar realmente lo que sería ese objetivo, que es buscar parecernos o tener ese espejo, esa similitud con de repente ese artista. Dejarse llevar por los estereotipos puede ser perjudicial tanto para la salud física como mental. En este punto vemos pacientes que pueden tener bulimia, que es el proceso donde como y lo que coma voy directo al baño a vomitarlo, me lo produzco yo misma. Pacientes que de repente puedan tener anorexia, que es la falta de apetito, o sea, no quiero comer grandes cantidades, como una minúscula cantidad, me obsesiono por no querer comer nada. Y también podemos ver otro tipo de trastorno en este tipo de pacientes, que es la ortorexia. La ortorexia es ese trastorno alimentario por el querer cuidarme, el querer verme bien, ¿ok? Entonces me cuido de todo lo que yo como. Entonces son pacientes que están viendo la etiqueta de cada alimento, cuántas calorías me proporcionan, esto puede ser dañino para mí, mejor no lo como, puede ser de repente una minúscula cantidad por X cantidad de calorías, en fin, están muy pendientes de lo que están consumiendo en el día. Y otros trastornos que también se ven muy evidenciados es la vigorexia, que es ese trastorno por querer verse bien. Entonces todo lo que yo como lo quiero gastar haciendo ejercicio, que se puede ver mucho en el mundo fitness, que está muy de moda hoy en día, que el mundo fitness no es más que el método, un mundo saludable. Lo que pasa es que hay como que una errada visión de que el fitness es la exageración, ¿ok? Que no debe ser. La recomendación para las jóvenes que lamentablemente han entrado en este tipo de problema social y que a raíz de eso han tenido un trastorno,
es un proceso muy largo de rehabilitación, ¿no? Psicológica y psiquiátrica, porque ya cuando tú estás dentro de ese esquema, ya cuando tú estás dentro de ese estereotipo, es difícil, digamos, poder cambiar ese tipo de pensamiento que tú tienes, porque es algo que ya está ahí sembrado. La familia es fundamental, porque si desde pequeños los muchachos van recibiendo como valores aquellos que tienen que ver con lo fundamental en el ser humano, que es precisamente la solidaridad, la hermandad, la amistad, etc. Eso es por encima de la apariencia. El ayudar a otros para que evidentemente tengamos unos mejores grupos sociales, tengamos mejores posibilidades en la sociedad. Esos son valores positivos, son valores que deben ser remarcados. Y además de eso, los valores espirituales, lo que tiene que ver con el sentirse como parte de un todo en el que nosotros no somos los más importantes, sino que todos somos importantes. Eso ayuda también. Y por lo tanto, digo que es un contrapeso importante, es uno de los grupos más importantes, más relevantes en cualquier situación, porque la familia es precisamente el contrapeso que ayuda a que los individuos vayan formándose una identidad tanto cultural, tanto propia de su territorio, del territorio que habita, de la nación que habita, de la patria que habita, como desde el punto de vista individual. La presión puede generar muchas consecuencias emocionales. Depende de cada uno de nosotros hacerle frente a estas ideas generalizadas, desarrollarnos individualmente y llevar una vida centrada y saludable.